Bienvenidos a nuestro programa Cómo desarrollar a niñas y niños con un mayor potencial. Mi nombre es Livia Valencia y el programa de hoy está dedicado a la estimulación integral de los bebés. En primera instancia está el desarrollo afectivo. El desarrollo afectivo va a permitir poder generar lazos y vínculos que van a proporcionar mayor seguridad a nuestros bebés. Y en este sentido es muy importante que los bebés no solamente estén en contacto con la madre, con el padre o con la o las personas que directamente los cuidan. Mientras más personas se relacionen con los bebés, el bebé va a ir desarrollando progresivamente un sentido de confianza al estar con diferentes personas. Esas relaciones, esos rostros, esas voces van a ir creando en él esa confianza de que puede sentirse y estar bien aún no estando la madre. Y esto va a ser algo muy necesario cuando los bebés entren a la escuela o cuando si entran a la escuela, por decir así, a los 10 meses, a los 11 meses, al año de edad que entren a la escuela, pues a veces ese despego que tienen familiar para quedarse con otras personas se complica y se vuelve una situación difícil para el bebé porque el bebé no está acostumbrado a relacionarse con muchas personas. Entonces, mientras más personas conozca, mientras más tonos de voz conozca, mientras más personas se acerquen a él y le hablen y sienta esa confianza y además se sienta respetado en ese ambiente, se sienta a gusto y libre de estrés, ellos van a poder tener una mejor relación con todas las demás personas y eso va a ir generando que paulatinamente cuando se relacione también con otros niños y niñas en la escuela pueda ir desarrollándose de mejor manera y pueda ir teniendo una parte más grata en presencia de otras personas. Otro aspecto muy importante que debe incluir un programa de estimulación es la estimulación en el área del lenguaje. El lenguaje se ha venido desarrollando mucho antes de nacer. Te voy a explicar por qué. Todos los niños, independientemente de la lengua que hablen sus padres, ellos ya tienen y ya conocen mucho de ese idioma antes de nacer. Porque han escuchado un ritmo, han escuchado una frecuencia, han escuchado partes donde levantamos las notas para esas palabras o las características especiales de ese sonido. Entonces, cuando ellos nacen y comienzan a escuchar la voz humana y comienzan a escuchar las palabras, ellos continúan reforzando esa serie de sonoridades. Yo sé que es difícil sucumbir a la ternura que puede generarte un bebé y comienzan a hablarle, hay un término muy especial que decimos anenado, o queremos hablarles todo en diminutivo, o queremos hablar con una voz que no es nuestra voz, pero esa voz es la que utilizamos porque sentimos que está pequeño y que necesitamos hablarle de esa manera. En realidad, mientras más claro sea nuestro lenguaje, mientras nuestra voz sea lo más natural posible y mientras utilicemos el lenguaje más amplio que podamos utilizar, va a ser mejor ese desarrollo del lenguaje. El bebé inicialmente no va a hablar, lo vamos a escuchar de pronto llorar y posteriormente va a comenzar a emitir balbuceos. Pequeños sonidos guturales, son como esas pruebas de sonido que nosotros necesitamos hacer cuando tomamos un micrófono y decimos probando, probando. Bueno, de alguna manera es eso. Él tiene un aparato de fonación que le permite poder hablar. Sin embargo, no tiene el control muscular de su aparato de fonación y por esa razón no puede articular los sonidos. Y sus primeras aproximaciones van a ser esos sonidos guturales. Pues esos sonidos guturales es parte de cómo él se está comunicando. Paulatinamente esos sonidos se van a ir haciendo más amplios y posteriormente va a comenzar y va a decir sus primeras palabras.
hay alguna controversia en el sentido de cuál es la palabra que normalmente los niños dicen primero. Por supuesto que para una mamá, qué feliz que la primera palabra sea mamá, o qué feliz un papá cuando la primera palabra es papá, pero también hay niños que lo primero que dicen es agua. A lo mejor es porque realmente les hace falta o porque escuchan mucho algo del agua, un sonido, pero no importa qué palabras digan. Quiero decirte que cuando ese bebé logra decir una palabra y además logra saber el significado de esa palabra, él ya generó una serie de procesos en su cerebro que no solamente se van a su aparato de fonación, a la madurez de su laringe, de su lengua y de todo lo que implica sus cuerdas vocales. No solamente se va hacia eso, sino también hacia la comprensión de qué cosa está diciendo, que eso tiene algo, eso surge cuando su pensamiento simbólico ya se ha desarrollado. Entonces, el lenguaje de un bebé que inicia viene desde el balbuceo hasta esas primeras pruebas de sílabas que realmente no está diciendo mucho, está repitiendo una sílaba reiteradamente y las primeras palabras que tienen sentido para él y posteriormente pequeñas palabras significativas que puedan ser agua, leche, mamá, papá, ten, dame, palabras cortas. Si nosotros cada vez que hablamos con él le hablamos muy cerca de su rostro y además pronunciamos adecuada y lentamente las palabras, para los bebés va a ser mucho más fácil imitar ese sonido y poder reproducir de mejor manera. Llega el momento en que la madurez de su órgano de fonación y su pensamiento simbólico ha evolucionado tanto que va a lograr no solo decir palabras, sino decir además frases completas. Y de un niño que solo decía dame, ten, de pronto va a decir mamá, dame leche. Y esto es un gran logro a nivel cerebral, no solo a nivel de lenguaje, a nivel cerebral. Lograr controlar los músculos, lograr asociar la idea y que cuando yo diga leche sepa exactamente qué es y cuando yo diga mamá sepa exactamente qué es esta mujer y no ella, ni ella, ni ella, implica mucho trabajo que el bebé ha venido probando y ha venido ensayando durante todos esos primeros meses. Pero ¿de qué depende esa evolución del lenguaje? Depende del ejemplo y de las experiencias que él tenga para hablar. Si yo le hablo a nenado y si todo mundo le habla a nenado en el entorno que está en casa, pues ¿cómo creen que va a pronunciar el bebé? Esto se debe también mucho en el ejemplo y bueno, algunos casos que sí tienen quizá muy pegado el frenillo de la lengua, eso ya lo tiene que valorar un médico, el pediatra inicialmente, un terapista de lenguaje, pero si hablamos en términos generales, los niños tienen esa capacidad de aprender, pero su vocabulario lo van a desarrollar en función de las experiencias. Si nosotros utilizamos un vocabulario muy corto porque creemos que él no comprende las palabras, y solamente esas usamos, el niño no tiene opción de usar más palabras. Pero hay niños pequeñitos que utilizan un lenguaje mucho más amplio. ¿Por qué? Porque todo ese bagaje y todo ese lenguaje lo utilizan normalmente en casa y eso sería lo ideal. También otra cosa muy importante con respecto al lenguaje es que todo mundo le quiere adivinar las cosas. Entonces, pues estos chiquitos, estos niños, no necesitan aprender a hablar. Tienen una palabra mágica que les funciona exacta y a la medida de lo que necesitan. El bebé dice, y dicen, ay, mira, quiere su pelota. Y el bebé vuelve a decir, mira, ya quiere su leche. Y el bebé vuelve a decir, y dicen, mira, quiere ir a la calle. O sea, tiene una palabra mágica, esa palabra mágica le funciona y entonces le evita todo el esfuerzo de poder expresarse adecuadamente. Pero ¿qué pasa cuando el bebé comienza a ir a la escuela? Pues ahí la maestra no sabe que y significa distintas cosas. Entonces, siempre lo van a estar estimulando a que digan, a ver, ¿qué quieres?
¿qué quieres? ¿Una pelota? Entonces la maestra le va a repetir pelota. Si el bebé dice solamente ta, eso ya es muy bueno, porque ya salimos de la zona de la palabra mágica del para decir ta, y eso ya es un acercamiento a pelota, muy distinto. Entonces, si tú tienes un hijo o tienes un alumno que hasta ahora sientes que no ha hablado mucho o que su lenguaje es muy corto, te voy a dar esos tips. Háblale de frente, gesticula claro, marca un poco más lento las sílabas y repítelas. No lo hagas tampoco hasta el punto en el que el bebé se sienta ofuscado o presionado, o que si no lo hace realmente no le vas a dar el objeto. Cualquier aproximación, por mínima que sea, de este pequeño para imitar ese movimiento que le estoy pidiendo, hay que celebrarlo y en ese momento recompensarlo. No esperes que de entrada, si solo decía te diga pelota. Con que te diga ta, créeme que es un avance y es suficiente, pero hay que buscar seguir generando otras experiencias en las que él se vea precisado o ella se vea precisado a utilizar el lenguaje, a pedir, a decir ten, dame, por favor, si quiero, no quiero, pero que empiece a explicarse. Y por eso cuando los niños entran, por ejemplo, si entran al año de edad a la escuela, a los 2 años de edad o al año y medio ya son verdaderamente, como decimos coloquialmente en México, se vuelven periquitos. ¿Por qué? Porque empiezan a decir todo y hablan todo y comienzan a preguntar todo. Pues ese es otro momento en el que hay que seguir trabajando sobre su lenguaje y sobre todo desarrollando ese potencial de poder utilizar un lenguaje cada vez más amplio. No le tengamos miedo a las palabras. No pensemos que el bebé solo puede entender a los 4 años de edad que esto es un círculo o que esto es una esfera. Él lo va a ir comprendiendo en la medida en que nosotros le brindemos experiencias para que ellos lo hagan. Entonces, la verdadera tarea dentro de la estimulación es generar esas experiencias en las que los niños necesiten utilizar todas sus demás herramientas. Y ahora vamos a hablar de otro elemento que debe estar presente. Ya hablamos del afecto, hablamos de la parte del lenguaje. Ahorita vamos a hablar de la parte motora. La parte de la motricidad tiene que ver con cómo ellos comienzan a controlar su cuerpo en diferentes situaciones. Imagínate un bebé que solo está acostado y que logra por ahí de los 4 meses sostenerse sentado. La fuerza que necesita tener en su espalda para poder sostenerse sentado, inicialmente quizá con apoyo, pero desde su cabeza, el control de la cabeza o estar acostado boca abajo y lograr levantar la cabeza requiere una fuerza y un trabajo muscular. Entonces, la motricidad gruesa se refiere al control que los niños pueden tener de sus segmentos en movimientos amplios, como por ejemplo tomar un objeto con los brazos, por ejemplo comenzar a gatear, está movilizando sus segmentos corporales y al mismo tiempo que está movilizando esos segmentos le está permitiendo al niño trabajar algo que se llama lateralidad. Está trabajando su izquierda y su derecha de manera cruzada, porque avanza gateando con su rodilla derecha y al mismo tiempo avanza con su brazo izquierdo. Está comenzando a trabajar la lateralidad. Pero ¿cómo vamos a estimular? ¿Cómo vamos a llegar allá? Necesitamos comenzar a trabajar con los bebés desde muy pequeñitos, acostarlos también boca abajo. Ellos van a comenzar de manera natural a levantar un poco su cabeza, acostárselas de lado, poder utilizar en sus tiempos de vigilia, hacer algunos ejercicios con sus brazos, estirarlos,
relajarlos, destensarlos, hacer que abra sus manos para poder tomar objetos, comenzar a movilizar sus piernas en agua. Los ejercicios en agua para la motricidad gruesa son algo de verdad, aparte de que son muy satisfactorios y experiencias muy bonitas para ellos, son muy integrales. Cuando un bebé está en el agua, mueve completamente sus brazos, mueve completamente sus piernas, no nada más limitarlo a la tina de baño dentro de la hora de baño, sino realmente una actividad acuática en la que papá, mamá se metan al agua y lo puedan estimular. Estas son experiencias en las que los niños van a movilizar completamente sus segmentos corporales, aunque quizá todavía no gateen, aunque quizá todavía no caminen. Pero la estimulación de la motricidad gruesa los va a ir llevando a esta parte. Ahora, en defensa del gateo, que sí quiero decirles, hay papás que tienen miedo de que los niños gateen porque el piso está sucio, porque los objetos están sucios. Sin embargo, el gateo es fundamental tanto para la autonomía, para que el niño sepa que puede llegar a donde él quiere llegar. Y no solamente estoy aquí y me ponen allá o me ponen allá. Él puede llegar a donde él quiera llegar. Está probando su autonomía y su libertad. Está trabajando la fuerza de sus segmentos corporales, está trabajando también la libertad, o sea, está trabajando muchos aspectos. Y posteriormente entra la estimulación motriz fina, y la estimulación motriz fina tiene que ver con esos movimientos finos de las manos cuando ellos comienzan a tomar objetos y comienzan a meter objetos más pequeños dentro de una caja, comienzan a ensartar objetos, comienzan a tirar pelotas hacia un lugar, todas esas pruebas que tienen que ver con ese uso ya muy específico de las manos se llaman motricidad fina y se pueden ir desarrollando a través de la manipulación de objetos. ¿Que el niño va a chupar los objetos? Sí, los va a chupar porque él los conoce de todas maneras, los conoce oyéndolos, los conoce golpeándolos y viendo qué pasa, los conoce sintiéndolos y los conoce también chupando. Entonces, lo único que hay que hacer pues es buscar que esos objetos sean de un material que sea lavable y no decirle que no, dejarlo que lo haga. Y por último, te quiero decir que también algo muy importante aquí en la estimulación, en el programa de estimulación, es la estimulación intelectual. Y la estimulación intelectual tiene mucho que ver con la resolución de pequeños problemas y pequeñas cosas que él se enfrenta. Te lo voy a decir en ejemplo. Vamos a suponer que con ayuda de él estamos construyendo una torre. Y después tomamos su manita y con su manita la tiramos. Y hacemos un sonido. Ese sonido y esa experiencia de movimiento y la causa y efecto que hay en esa experiencia le generan a él emoción, lo hacen reír y lo quiere repetir una y otra vez y logra ir comprendiendo la relación causa y efecto de las cosas. Una cuestión necesaria, la torre, la causa es la mano, el efecto es que se cae y además produce un sonido y eso le genera alegría. Y esa relación de causa y efecto se puede hacer con muchas cosas, también se puede hacer de pronto cuando ellos comienzan a jalar. Por eso los objetos de arrastre, los juegos de arrastre o los carritos de arrastre son muy importantes para ellos. Ellos comienzan a jalar la cuerda o comienzan a jalarlo y empiezan a arrastrar el objeto todo por donde ellos quieren pasar. Y entonces ellos tienen una relación, establecen a nivel pensamiento una relación directa, causa y efecto. Tomo la cuerda, la jalo y como consecuencia llega a mí ese carrito. Entonces, ese es el tipo de relaciones que nosotros necesitamos generar con ellos, para que ellos poco a poco vayan reflexionando sobre esto. Y bueno, por el día de hoy te agradezco que hayas estado conmigo y nos seguimos viendo en nuestro siguiente programa.